Estoy aquí solucionando un problemita técnico de última hora, me tocó cambiar de computador, entonces ya me conecto acá a la presentación con ustedes para empezar a compartirles pantalla. ¿Alguna duda hasta el momento de análisis matricial? ¿O de laboratorios? No, está muy bueno. ¿Ya están desarrollando el laboratorio de Cercha? ¿Ya lo hicieron? Sí, ahí vamos, sí. Ah, bueno. ¿No se ha generado ninguna inquietud ni nada? Por el momento no. Bueno, listo. Súper bien. Espérame un segundito, ya paso la presentación a este otro equipo para poder compartirla. Cualquier duda que tenga, por favor, le vamos charlando, me van contando. Llegado el caso que veo que siguen ingresando personas. No olviden los planos. He tenido la oportunidad de compartir como con dos, tres grupos y creo que solo uno de ellos les aprobé ya planos para el proyecto final. Entonces tengámoslo presente, que no nos coja tarde esa tarea.
La pueden ver en pantalla, ¿verdad? Ingeniero. Sí, señor, ingeniero. Vamos entonces a abrir la presentación. Creo que no lo guardo. Segundo. Bueno, entonces recordemos que hasta el momento lo que hemos visto en análisis matricial ha sido pues el planteamiento para elementos sometido a carga axial, ¿cierto? Bajo un estado unidimensional
digámoslo así, donde los elementos son coaxiales y un estado bidimensional o un plano, ¿cierto? En la última sesión lo que hicimos fue pues dejar como tal planteada la tarea, el laboratorio, ya ustedes lo están desarrollando, así como preguntan, y hoy vamos a involucrar el análisis matricial de elementos sometidos a flexión. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, Inge. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues digamos que para este planteamiento de elementos sometidos a flexión, lo que ocurre es que, al igual que lo hicimos para el elemento sometido a carga axial, vamos a tener un elemento como siempre dispuesto entre dos nudos, mi nudo I, mi nudo J, generalmente sí se plantea en la literatura, pero ahora la diferencia es que la carga va a estar a lo largo del elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría antes en los elementos sometidos a carga axial? Pues que las cargas se encontraban solamente en los nodos. Ahora, como les dije en la sesión pasada, vamos a tener una carga adicional dentro del elemento. Entonces, ese vector de cargas en el elemento va a dejar de ser un vector nulo y va a pasar a tener algún valor, una configuración, de acuerdo con lo que nosotros podamos decirle. Para definir nuestra matriz de rigidez del elemento sometido a carga axial, pues nos vamos a fundamentar un poco en lo que es el método de las deformaciones compatibles y lo que es el método de ángulos de giro. No sé si ustedes recuerdan esta expresión, cuando se hablaba por allá en ángulos de giro. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes Mire, qué pena estar en compartiendo todas, pantalla. ¿está viendo? No, yo no. Los demás, No, pero Sí, sí sí, se está señor. viendo. Sí, ¿se está señor. viendo? ¿Qué hago? ¿Quito y vuelvo a compartir? Sí, Inge, porfa. A ver. Confírmeme por favor cuando ya cargue nuevamente la pantalla. Ya, ingeniero. Ahora sí ven todos. Sí, Inge, sí se está viendo. La compañera que no podía ver ahorita. Ya, Inge. Bueno, listo. Entonces les decía que bajo esta consideración, esa barra o ese elemento lineal, de acuerdo con esa topología, puede tener un grado de deformación entre sí, entre sus extremos, ¿cierto? Entonces voy a tener que en el nudo inicial, en el nudo I, tiene una posibilidad, por un lado, de desplazamiento, cierto desplazamiento, en este caso va a ser vertical, si yo considero que estas cargas son verticales, ¿cierto? O adicionalmente puedo tener un giro, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con el nudo J, el nudo final. Voy a poder tener un desplazamiento vertical y voy a poder tener un desplazamiento angular, ZJ. ¿Qué ocurre? Que ese BI y BJ no necesariamente tienen que ser iguales. Pensemos que, ¿cuál es el elemento que trabaja flexión principalmente? Cuando ustedes dicen flexión, ¿qué se imaginan? Una viga. La viga, ¿cierto? Entonces, que los dos extremos, o dos extremos, dos puntos de una viga, ¿cierto?
no van a tener la misma deformación. ¿Por qué? Porque puede que la deflexión sea mayor en un punto que en otro. ¿Sí? Entonces, por ese lado, es que digo que BI no puede ser igual a, o no necesariamente es igual a BJ, entonces, pues, lo que ocurre es que se va a generar un desplazamiento relativo entre esos dos nudos, ¿sí? BJ menos BI, nudo final menos nudo inicial, para nuestra consideración. Y pues que los ángulos, o ese ángulo de variación, que aquí lo estoy marcando como psi, de I hacia J, igual a de J hacia I, va a ser este ángulo. Como es algo tan pequeño, ¿cierto? Va a ser este ángulo, que también va a ser este mismo ángulo que se genera aquí arriba. Como ese ángulo es tan pequeño, pues yo podría decir sencillamente que tangente de psi es delta sobre L, ¿cierto? Un elemento de longitud L. ¿Cierto que sí? ¿O no? Tangente de este ángulo psi que se genera como relación de deformaciones angulares entre esos dos nudos va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ordenada sobre abscisa, ¿cierto? Delta sobre L. Esa es la tangente. Pero como estamos hablando que las deformaciones van a ser pequeñas, entonces la tangente se aproxima al seno y el seno se aproxima al ángulo. Por eso es que, en otras palabras, podemos decir aquí que psi es igual a delta sobre L. ¿Sí? Aproximadamente igual, ¿cierto? Aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque sí va a haber alguna variación, pero pues va a ser una variación que no represente algún grado mayor de error en los cálculos que tengamos cuando hagamos la solución de la estructura. Es una de las hipótesis que empleamos para poder plantear nuestro análisis matricial. ¿Qué pasó? Se me borró. Bueno. Entonces, si nosotros recordamos del método de ángulo de giro, esas expresiones para el momento inicial y para el momento final, si las tienen presentes, ¿las recuerdan? Yo les digo, en ángulos de giro, ese momento de Y hacia J era igual a 4 E sobre L. Eso está quedando como rara esa escritura. 4 E sobre L, teta inicial, más 2 EI sobre L, teta final, menos 6 EI sobre L por el ángulo de Y hacia J, más o menos el momento de fijación de Y hacia J. ¿Sí la recuerdan esa expresión de ángulos de giro? Ahí solo puse la del nudo inicial. También puedo poner la del nudo final, pero quiero que la tengan presente. ¿Sí fue la expresión que vieron? Sí, señor. Entonces, bueno, con esta expresión, aquí lo que voy a hacer es reemplazar este psi y j. ¿Por qué lo reemplazo? Pues por este delta sobre L. Y a su vez, ¿qué es delta? Ese delta es este término, B sub j menos B sub i. Entonces me va a quedar BJ menos B sub i sobre L. Entonces, al reemplazarlo acá, me va a quedar el 6, ¿cierto? Aquí me aparece el BJ y el BI. 6i sobre L, ahora es sobre L cuadrado por este L de acá de la expresión, ¿sí? BJ menos BI.
Entonces, por eso es que ahora planteamos la expresión de esta forma. Se dan cuenta que es la misma, pero pues tiene un ligero cambio para involucrar este efecto de desplazamientos. Cualquier duda que tengan, por favor, lo van comentando. Entonces tengo mis dos expresiones de ángulos de giro. Y adicionalmente, cuando hagamos el equilibrio acá en este elemento, entonces decimos que, bueno, ustedes se acuerdan cómo, qué es lo que yo hago. Si yo quiero conocer este cortante BJI, me paro en este punto, ¿cierto? En el punto, en el nudo I. Entonces digo que, ¿cómo me quedaría expresado esa ecuación de equilibrio? Si me paro en el nudo de sumatoria de momentos. BI menos BJI por L más MJI. MIJ más MJI, ¿cierto? Sumatoria de momentos, menos BIJ por L igual a 0. Si despejo BIJ, pues obtengo esta expresión, ¿cierto? Esto es lo que me da sumatoria de momentos. Despejando BIJ, ¿qué puedo decir? Sumatoria de momentos en el nudo I, ¿cierto? Y pues, si hago sumatoria de fuerzas verticales, pues tengo que BIJ y beta JI van a tener la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Sí? Entonces, por eso tengo BIJ y tengo BJI. El mismo valor, pero el signo va a ser negativo, pues para que haya un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues voy a reemplazar este BIJ, donde cambio los términos de MIJ, de MIJI, con respecto a los que tengo aquí en la parte inferior, ¿cierto? Entonces miremos que es la suma de los momentos dio entre la longitud. Entonces pues es sumar 4 más 2, 6, ¿cierto? Sobre L, pues ahora va a ser sobre L cuadrado, ¿cierto? Con respecto a teta J, va a ser 4 más 2, nuevamente 6, E sobre L teta J, L cuadrado nuevamente por el delta sobre L. Menos 6 me da menos 12, E sobre L BJ. Ahí estaba L cuadrado, ahora va L cubo, ¿sí? Y el otro término me da más 12, E sobre L B sub I sobre L cubo también. Como el otro cortante tiene igual magnitud y sentido contrario, pues dejo los mismos valores y le cambio los signos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que estamos partiendo de ángulos de giro, para que teniendo un conocimiento previo, pues podamos argumentar de dónde es que nos están saliendo estos valores. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo aquí acabo de configurar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿cierto? O sea, voy a coger todas estas 4 expresiones, las dos que tengo de momento, las dos que tengo de cortante, para nudo inicial y para nudo final, y lo que hago es que las voy a reorganizar de esta forma. De forma matricial, obviamente. Entonces, ¿a qué llego? Vean que esta segunda y esta cuarta ecuación son las ecuaciones de ángulos de giro, ¿cierto? Pues aquí está reorganizada porque ya, ahora yo puse primero el cortante en el nudo inicial,
el giro en el nudo inicial, cortante en el nudo final, giro en el nudo final. Lo reorganicé. Pero si voy a verlo, entonces pues este 4i sobre L, teta i, es este 4i sobre L, ¿sí? Por teta i. 2i sobre L teta j, pues obviamente está acá, 2i sobre L teta j. Recuerden que cuando yo opero algebraicamente esta operación, voy este por este, más este por este, más este por este, más este por este. ¿Cierto? Entonces es lo mismo. 4i sobre L teta i, 2i sobre L teta j, después sigue 6i sobre L cuadrado b sub i. Ah, perdón, no era este. Era el otro. Era este 6i cuadrado b sub i positivo, menos 6i cuadrado, perdón, menos 6i sobre L cuadrado bj. Está acá. ¿Sí? Y pues así con todas las expresiones. Aquí tengo pues la parte inferior, mi otra expresión para momentos y la expresión para cortante en el nudo inicial, para cortante en el nudo final. ¿De acuerdo? Recordemos, miremos la expresión el vector 1 y el vector 3. Recuerden que como estamos hablando de cortantes, perdón, y tiene la misma magnitud y sentido contrario, pues ahí estamos cambiando de signo. Otra particularidad de esta matriz, como hemos visto en otras matrices, vean que tengo una matriz que es diagonal y que es simétrica, ¿cierto? Simétrica, que este término es este mismo término, que este término es este mismo término, este término es este mismo término, este término es este mismo término, y así todos los términos están reflejados en su diagonal. Entonces es una matriz simétrica con diagonal positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los tips que tenemos nosotros para ir chequeando nuestras matrices para ver que el ejercicio nos está quedando bien planteado, ¿sí? O bueno, o tiene buena pinta al menos. ¿Preguntas hasta acá? Entonces encontramos de la parte externa a la izquierda un vector de fuerzas, que ahora van a ser fuerza axial, momento flector, tanto en el nudo inicial como en el nudo final. Una matriz de rigidez que, como habíamos dicho en un inicio, depende de las propiedades intrínsecas del material y de la sección, ¿cierto? Ahora la sección ya no voy a involucrar el área, sino la inercia, ¿sí? Y nuestro vector de desplazamientos van a ser unos giros y unos desplazamientos lineales como tal. Reiterando algo que hemos planteado en capítulos anteriores, en clases anteriores, el procedimiento vuelve a repetirse, vuelve a ser el mismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora pues tenemos que manejar otra matriz de rigidez porque estamos en un régimen de cargas diferente. Ahora voy a tener unas cargas en el elemento. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, Inge. Listo, yo pregunto para que no se me duerman. Entonces aquí hablo un poco de nuestras premisas de si no nos acordamos del principio de ángulos de giro, ¿cierto? Que yo tenía por acá una superposición de efectos donde tenía unos momentos de fijación ejercidos por unas cargas externas, pero como yo en ángulos de giro suponía que tenía unos extremos doblemente empotrados,
y esa no es una condición real para todas las estructuras con las que yo quiero generalizar mi metodología, entonces pues yo habilito inicialmente un giro en el nudo inicial, y al habilitar ese giro en el nudo inicial, entonces me da un momento de 4i sobre L en el extremo lejano, 2i sobre L, ¿cierto? Al habilitar el giro, perdón, en el nudo final, pues vuelvo a tener acá en el extremo lejano 2i sobre L, en el extremo cercano 4i sobre L, ahora teta J, porque ahí es donde yo liberé, ¿cierto? Previamente era teta I, y cuando yo tengo desplazamiento relativo entre nudos, porque pueden desplazarse, ¿cierto? No van a ser un cuerpo rígido, sino que de acuerdo a las condiciones de carga y la rigidez misma del sistema, entonces me permite que exista un desplazamiento entre ellos dos. Y aquí están las ecuaciones que fueron las mismas que yo planteé previamente. Es como para tener un recorderis de lo que fue ángulos de giro pues en el semestre pasado. Y que aquí tengo un momento, pero si esto es un momento, implica que esto sea un momento, este sea otro momento, este es otro momento y este es otro momento. Entonces, momento inducido por deformaciones en el nudo inicial, giros particularmente, momento ejercido por giros en el nudo final, nudo J, momento ejercido por desplazamiento relativo de los nudos perpendicular, ¿no? Ojo, porque este delta, aquí decimos que es perpendicular a este elemento que nosotros suponemos, ¿sí? Y el momento de fijación producido por cargas. Como nosotros estamos manejando las cargas a un lado y la estructura, digamos, estamos aislándola para plantear el sistema estructural, por eso que estamos dejando casi que de lado ese vector de cargas que ya vamos a entrar en detalle. Una ayuda que vamos a tener para crear nuestro vector de cargas distribuidas en el elemento va a ser esa tablita que ustedes ya conocen. Todos la tienen, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo se llama esa tablita? ¿Tabla de qué? Momentos de empotramiento, ¿todos la saben manejar? A mí el semestre pasado se me dificultó saber cuándo agarrar lo de la parte derecha y cuándo lo de la parte izquierda. Creo que me quedaron varios ejercicios mal por lo mismo, por no saber escoger qué parte de la tabla usar. No te preocupes, esto no lo tengas en cuenta. Solo tengamos en cuenta cuando tenemos la barra empotrada en ambos extremos, ¿sí? Para facilitar el cálculo. Esto pues, lo que taché no es que no hay que tenerse en cuenta, sino que son unas condiciones particulares de apoyo, pero puedo irme por un caso general, es donde voy a contar con ambos extremos empotrados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo, vean, si tengo doble condición de empotramiento, ¿cierto? Y tengo diferentes casos de carga, pues yo tengo que seleccionar la carga que más se aproxime. Bueno, mentiras, que más que aproxime, no, la carga que sea, la que yo tenga en mi estructura o en mi elemento en particular. Y vamos a plantear este ejercicio. Es una viga, 3 elementos en la viga, ¿cierto? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 1 de 30 por 40, elemento 2 de 30 por 60, elemento 3 de 30 por 45, donde el elemento 1 va a estar sometido a una carga variable entre 400 y 800 kilos por metro, siendo 400 en la parte izquierda, y en su extremo
derecho voy a tener la carga máxima. En el segundo tramo, el segundo elemento, voy a tener dos cargas puntuales. Vamos a ver diferentes tipologías de cargas. Dos cargas puntuales de 1000 y 1500 kilogramos respectivamente a unas distancias de 2 y de 4 metros con respecto al apoyo izquierdo. Y un tercer elemento que tiene una carga en el volado. Ingeniero, Señor. qué pena, es que no estoy viendo pantalla, no sé si sea solo yo. No, yo tampoco No, yo tampoco. ¿No? estoy viendo. ¿Alguien está viendo? No, yo no sé, no, señor. No, Inge se quitó. ¿Hace cuánto dejaron de ver? Por favor, No, papá, avisen. porque este ingeniero Ahora, como minutos. Pues ahorita que creo que empezó a dibujar. Ah, ok, listo. Me cuentan. O sea, hasta la anterior sí vamos a ver. Hasta esa tabla sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Entonces acá pues lo que yo estaba haciendo era planteándoles el ejercicio que vamos a desarrollar por el método de análisis matricial. Entonces, como les decía, tres elementos, unas condiciones de carga diferentes en cada uno de esos elementos, incluyendo un volado que tiene carga en el extremo de 750 kilos, ¿sí? Vamos a utilizar un concreto o un material con 20 por 10 a la 8 kilogramos metro cuadrado de módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me proponen ustedes? ¿No me proponen nada? Llevar el ejercicio Excel. Lo llevamos a Excel. ¿Cómo lo vamos a plantear? O sea, primero hagamos el análisis a ver cómo lo vamos a plantear. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos nudos? ¿Qué me convendría? Primero deshacernos de este volado. Deshacer, uy, esa palabra es muy Bueno, fuerte. cambiarlo. Deshacernos. No, Un no, sistema Porque equivalente. exactamente, o sea, es que eso no es deshacernos. Si planteamos un sistema equivalente es dar una solución o simplificar una solución de la estructura, ¿cierto? Sin perder precisión en los resultados por medio de un análisis de un sistema más, ¿cómo decirlo?, menos complejo. Entonces, digamos, si yo hago el paralelo de lo que tengo allí, aquí ya estoy llevando mi volado a una carga en el apoyo 3, ¿cierto? Lo estoy convirtiendo en una fuerza y un momento. Una fuerza de 750 y un momento de 1500, porque es 1500 ese momento. Pues 750 por 2. Exactamente, 750 kilos por 2 metros me da 1500 kilogramos metros, ¿cierto? Y va en este sentido es porque pues hacia allá va la carga, ¿cierto? Esta carga hace que rote en ese sentido. ¿Qué facilidad da que yo haga esto? Ustedes, señores ingenieros, que son tan dados al análisis estructural. ¿Qué facilidad me daría esto si ustedes están en un parcial? ¿Cuánto es el parcial? ¿Otra semana? Sí, ni el jueves. ¿De hoy en 8 días? Ah, bueno, nos quedan del próximo jueves en 8, listo. que tenemos un elemento menos para el análisis. Tenemos un elemento menos, listo, perfecto. ¿Y qué implica que haya un elemento menos?
Se van a simplificar las matrices, ¿Simplificar en qué sentido? que ya no van a haber 4 sino solo 3. ¿Y por qué habrían 4 matrices? ¿De qué depende el número de matrices? De los grados de libertad, ¿no? No. Que las fuerzas y por el momento No. quedan aplicados en el mismo nodo. No, ojo la pregunta que estoy haciendo. ¿De qué depende la cantidad de matrices? ¿Ah? Ahora que ustedes me hablan de grados de libertad, voy a hacer acá. Mira una cosa. ¿Cuántos grados de libertad tengo en cada nudo en esta configuración? ¿Cuántos grados de libertad tengo? ¿Se acuerdan que es un grado de libertad, no? Grados de libertad, ¿qué son grados de libertad? ¿Alguien que me ayude? La posibilidad de desplazarse. Es una posible desplazamiento, ok. Entonces la pregunta es, en cada nudo, si quieren vayan al nudo I, ¿cuántos grados de libertad tengo? Dos, ¿Cuáles son? el ángulo de giro y El B sub I y el teta sub I, ¿cierto? ¿Qué es el B sub I? Una posibilidad de desplazamiento, en este caso, si yo lo veo como una viga, un desplazamiento vertical, ¿cierto? Un desplazamiento perpendicular al eje del elemento. Y un giro que también es un desplazamiento, pero es un desplazamiento angular, ¿no? Entonces, cada elemento, como ustedes lo están planteando acá, tiene elemento, ¿no? Ahora ya paso a elemento. No nudo, sino elemento. Si un nudo tiene 2 grados de libertad, un elemento que tiene 2 nudos va a tener 4 grados de libertad. Por eso la matriz de rigidez que tengo por el elemento sometido a carga axial va a ser de 4 por 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que lo tengamos claro. Y ahora acá la pregunta es, nuevamente, ustedes pueden ver el procedimiento, ustedes tienen todo la copia a la mano. ¿Cuál va a ser, o más bien, de qué depende el tamaño de la matriz? Bueno, o la cantidad de matrices, ¿de qué depende? Y ahorita vemos el tamaño de la matriz. Del grado de indeterminación estática. No. Ojo, la cantidad de matrices, ¿de qué depende? O sea, volvamos, recapitulemos. Estamos en este ejercicio que inicialmente tiene 3 elementos y entonces hicimos ahí una simplificación, ¿cierto? Un sistema equivalente y lo llamamos un sistema de 2 elementos. Entonces estamos viendo es, oiga, ¿qué ventajas tiene
ese hecho de que yo haya hecho el sistema equivalente. Entonces la pregunta es, si yo tengo el elemento o la estructura dibujada inicialmente en la parte superior, ¿cuántas matrices tengo que crear? Serían 3, una para cada elemento. Bueno, se derivarían, ¿no? Exactamente. Y si fuera el sistema 2, Pues 2 entonces ¿de qué depende la cantidad de matrices? de los elementos. De la cantidad de elementos, ¿cierto? Uno de nuestros pasos dice, oiga, haga una matriz de rigidez y un vector de cargas en sistema local para cada elemento, ¿cierto? Entonces, si hacemos esta simplificación, pues vemos que vamos a tener un sistema más pequeño, ¿cierto que sí? Entonces esa simplificación pues nos puede funcionar. ¿Cuál sería el punto en contra? O si ustedes ven varios puntos en contra, yo de momento veo uno, eh, para que yo haga esa simplificación. ¿Qué desventaja tiene esa simplificación? No tendríamos el axial en el último elemento, el valor del axial. ¿Y por qué salimos con axial? ¿De dónde salió ese axial? ¿Tendría que salirnos axial acá en este elemento? Bajo la configuración de No, cargas que tenemos. no, señor. Pero más o menos, o sea, la idea va por ahí, pero no es precisamente la respuesta. No hay ¿Qué es ver? deflexión. ¿No va a haber deflexión? O sea, En el último elemento. bueno, más o menos. Pero veamos una cosa. Cuando yo soluciono la estructura, ¿cierto? En sistema global, cuando yo allá reduzco y encuentro unos valores, ¿qué son esos valores? ¿Se acuerdan? Yo digo que son desconocidos, que tengo unos conocidos y unos desconocidos. En los desplazamientos. Desplazamientos. Pregunto yo ahora, si tuviera mi, digamos, mi estructura 1 de la parte superior, ¿de qué tamaño sería la matriz de rigidez del sistema completa? Son puras preguntas tipo parcial. Si yo tuviera la estructura planteada para desarrollarla como está en la parte superior, ¿de qué tamaño sería la matriz de rigidez? ¿De qué depende ese valor? O ese tamaño, esa dimensión. De los grados de libertad y los elementos. Los elementos no tanto De los nodos. de los nodos, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad tengo y cuántos nodos tengo? Sería de 6 por 6, ingeniero. ¿Por qué? Porque
Estaba guiando el ejercicio anterior, más o menos por cada nodo salen dos Más o cruces. menos. Sí, Más o menos no creo. Por cada nodo, ¿qué pasaba en el ejercicio anterior? ¿Qué teníamos en común con lo que tenemos ahorita? En cada nodo había qué? Un ángulo de giro y un cortante. ¿Un ángulo de giro? No, en cada nodo teníamos dos posibilidades de desplazamiento, o sea, 2 grados de libertad. En la cercha, ¿cierto? Nos estamos guiando por la cercha. sí, señor. Ahora aquí tenemos también 2 grados de libertad, pero pues van a ser diferentes, no un desplazamiento y un giro en cada nudo. Entonces aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño debería ser mi matriz de rigidez? Si tengo la estructura que está, uff, acabé esta estructura. ¿De qué tamaño sería? ¿Por qué pregunto esto? Por facilitarles la vida a ustedes, seguramente, ¿cierto? No sea que en el parcial ustedes no sepan de qué tamaño va a ser esa matriz y les da cualquier cosa. 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5. Y pues no digo que esté mal, ¿cierto? Porque no sé el ejercicio del parcial. Pero pues estamos en capacidad de conocerla. Una duda, ingeniero. El volado en la parte donde tiene la carga, ¿eso se toma como un nodo? Claro que sí. Recuerden que siempre vamos a tener o todo elemento entre dos nodos. Que todo nodo, o más bien, que todo apoyo es un nodo, pero no todo nodo es apoyo. El volado es el caso en que no todo nodo es apoyo. Sería una de 8 por 8, ¿no? 8 por 8, ¿cierto? Entonces diríamos que tengo en el nudo 1 un desplazamiento y un giro, en el nudo 2 desplazamiento y giro, nudo 3 desplazamiento y giro, nudo 4 desplazamiento y giro, ¿cierto? Bajo esa estructura encerrada en el recuadro. Y si yo la planteara con el sistema reducido, como lo vamos a hacer nosotros ahorita, ¿de qué tamaño va a ser? De 6 por 6. 6 por 6. ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué es lo que tengo? Sí, o qué es lo que tengo en la estructura de arriba, esos grados de libertad que no los tengo abajo. ¿Ah? ¿Cuáles son? Ingeniero, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Bueno, que mientras que la estructura planteada en el recuadro va a tener una matriz global del sistema de 8 por 8, como ustedes me dijeron, la matriz que está sin recuadro va a ser de 6 por 6, ¿cierto? ¿Qué implicación tiene esa, esa reducción? ¿Qué tiene el sistema, digámosle 1, el que está en el recuadro, con respecto al sistema que no está en recuadro? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al tamaño? ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Confusa la pregunta?
Sí, la verdad no la entiendo bien. Bueno, nuevamente, tenemos una matriz del sistema para la estructura en rojo de 6 por 6, perdón, de 8 por 8. Hasta ahí sí, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos otra matriz de rigidez del sistema para la estructura de abajo de 6 por 6. ¿Cierto que sí? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos matrices? Que en la que está en el recuadro rojo va a haber un desplazamiento y un ángulo de giro de más. Que la que está en el cuadro rojo va a tener ¿qué? Un desplazamiento y un ángulo de giro más que en el otro. Exactamente. Va a tener la información asociada a eh, desplazamiento y giro del nudo 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la desventaja? Que si la idea es que yo conozca ese desplazamiento y ese giro en el nudo 4, entonces pues yo debería incluir los 3 elementos dentro del desarrollo de mi sistema. Si no es necesario, pues con esta reducción va a ser suficiente. Yo aquí hice un cambio de computador, no sé si se dieron cuenta, pero ya puedo trabajar en el otro equipo. Entonces, mientras tanto, voy a hacer nuevamente el desarrollo de mi estructura, planteando esta configuración, la que está en recuadro. Uy, eso quedó horrible. Démoslo así. La que está en recuadro es la que vamos a solucionar. Entonces voy a tener dos elementos inicialmente, ¿cierto? Voy a hacer la topología. Es lo primero que yo hago, ¿no? Ustedes me corregirán. Elemento 1, elemento 2. ¿Qué más hago en mi topología? El origen y el destino. Origen, destino, ¿de dónde a dónde? Elemento 1. De 1 a 2. Elemento 2. De 2 a 3. De 2 a 3. Esto implica que qué ángulos voy a tener para el elemento 1 y el elemento 2. Cero y cero. 0 y 0. ¿Y qué implicación tiene ese ángulo? ¿Qué quiere El decir ese 0? sistema local y el sistema global son los mismos. Que coincide el sistema local y el sistema global. Perfecto. ¿Y eso en qué? ¿Eso nos conviene o no nos conviene? Sí, claro, porque nos necesitaría una transformación. Exactamente. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que como esa selección, o sea, perfectamente me podrían decir que va el elemento 1 de 2 a 1 y el elemento 2 que va de 3 a 2, ¿cierto? Y también es perfectamente válido y seguro que ustedes están en capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que me tocaría ponerme a transformar y en el parcial, que el tiempo, que no va, que cuánto falta, que regálenos 5 horas más para alcanzar a hacer el primer punto, ¿cierto? Entonces todo eso que suele ocurrir, pero es porque si no hay una adecuada planeación, como yo le estoy diciendo acá ahorita, haciendo tanto énfasis en la dimensión de la matriz, el tamaño, qué implicaciones tiene y demás, entonces pues podemos empezar a perder tiempo, ¿sí? Como siempre les digo, importante planear, importante analizar antes de empezar a ejecutar. Entonces sí, efectivamente, si yo tengo estos ángulos, pues no creo que haya necesidad de hacer transformación porque pues incluso ya hicimos una comprobación de qué es lo que pasa con esa matriz, ¿sí? ¿Qué otra información voy a necesitar? Voy a decir que tengo una sección, ¿cierto? Puede ser
una sección de B por H, donde B del elemento es 1.3, H es 0.4, del elemento 2 es 0.3, 0.3 por 0.6, ¿cierto? Voy a tener una longitud, como lo dijimos la vez pasada, tengamos en cuenta que sean unidades consistentes. Se dan cuenta que la sección, yo estoy diciendo que 0.3 y 0.4 en metros. Este ángulo lo tengo ahí en grados, pues no lo voy a utilizar, pero que nos quede ahí la anotación. Mi sección de B por H en metros también. Longitud del elemento 1, según vemos en la gráfica, 4 metros. Longitud del elemento 2 de 5 metros, ¿cierto? ¿Qué más me interesa conocer acá en este cuadrito de topología? La La inercia. inercia. La inercia, ok. La inercia debe estar en metros a la 4, ¿cierto? ¿Cómo calculo la inercia? Base por altura sobre 12, base por altura cubo sobre 12, si no estoy mal. Base por altura cubo y todo esto dividido entre 12. Ustedes me dirán si da eso o no da eso. Sí, señor, da igual. ¿Da igual? Sí, sí, señor. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar en rojito. Datos de entrada. La inercia ya es un cálculo. Módulo de elasticidad. Que sean unidades consistentes también, ¿no? Kilogramo metro cuadrado. Según dice el ejercicio, esto está en 20 por 10 a la 8. Rojito. Listo, ¿qué más? ¿Algo más? Voy a ir por allá nuevamente a la matriz de rigidez, ¿cierto? ¿Cuántos términos tengo que calcular para esta matriz de rigidez? El de 12 EI sobre L, el de Ajá, 4 y el ajá. de 6 y el de 2. Sí, 12 sobre L cubo, 6 sobre L cuadrado, el de 4 sobre L y el de 2 sobre L, ¿cierto? O sea, son 4 términos diferentes que voy a calcular y lo que pasa es que me toca posicionarlos de forma adecuada para que me queden bien ensamblada mi matriz. Entonces voy a ponerlos acá, a calcularlos. 12 EI L cubo, EI L cubo, 6 EI L cuadrado, 4 EI dividido entre L y 2 EI
I dividido entre L. Pues lo calculo entonces 12 por E por I dividido, en este caso, entre LQ. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, pues que L no es L, sino la longitud. Así es difícil. Vean a ver si les da eso. $600,000 me dio, no sé. Y que qué pena me podría ver la inercia y la elasticidad es que no. La inercia, perdón. Base por altura cubo sobre 12. A mí sí me dio el de ese valor, Inge. ¿Sí? Por favor, vamos calculando los otros a ver. Seis i sobre L cuadrado. Cuatro i sobre L. Y 2i sobre L. $600,000, 1.200.000, 3.200.000, 1.600.000. Sí, Inge me dio lo mismo. ¿Sí? ¿Ya todos les dio lo mismo? Sí, señor. Bueno, entonces si nos quedó bien calculado, pues hago lo de todos los elementos y puedo pasar a las matrices de rigidez y vectores de carga de los elementos, ¿cierto? Entonces, elemento 1, voy a traerme estos valores para que me quede fácil de ensamblar mi matriz. O sea, no es que necesariamente lo hagan así, ¿no? Yo lo hago así porque me parece que es más fácil de traer, pero si ustedes lo quieren hacer de otra forma, también es bienvenido. El 12, el 6, el 4, el 2. ¿Cierto? Mi matriz de rigidez del elemento es de 4 por 4. Y de acuerdo con la topología 1 y 2, yo tengo acá que mis grados de libertad van a ser B1, desplazamiento vertical, giro en 1, tita 1, desplazamiento en 2 y giro en 2. Voy a ponerlo también por este lado. Son mis grados de libertad y adicionalmente aquí voy a tener mi vector de cargas. Voy a dejarlo por acá mi vector de cargas que también va a estar asociado a eso. Entonces, ¿cómo los organizo? Pues acá yo tengo una matriz
que me dice 12, 6 menos 12, 6. Ya solamente es reemplazar en ese arreglo matricial esos valores. 12, 6 menos 12, 6. Este es mi primer término asociado al cortante. Recordemos que por equilibrio la deducción que hicimos fue que este otro término era el mismo, pero con signo contrario. Entonces, pues, voy a cambiarle de signo a estos valores y queme la diligencia toda. ¿Cierto? Es una forma como rápida de hacerla. Adicionalmente, sé que en esta diagonal, vean, van 4. Tengo a 4 en la diagonal mayor. Entonces, pues aquí va a tener mi término de 4. Yo me la aprendí así, ¿no? Y así la lleno rápido. ¿Sí? Ya ustedes tenganlo en cuenta. Aquí en esta diagonal está el término de 2, ¿cierto? Está el término de 2, que es este término de 2, este término de 2, y lo demás lo podemos terminar de completar porque es una matriz simétrica. Entonces, esta celda que hace falta, pues tiene que tener este mismo valor, ¿sí? O sea, yo lo armo así, como les digo, ustedes pueden ir una a una copiándolo, solo que yo lo hago de esta forma para que me sea más rápido. Sí, nos tiene que dar exactamente lo mismo a todos. Entonces ustedes me dirán si, cómo les está dando. ¿Cómo van con el diligenciamiento de esa matriz? Si llenan la primera bien, es más fácil, y ya después la segunda se llena casi de forma automática. Y las n matrices que tengamos. ¿La tenemos? Dije, qué pena, es que me perdí en la matriz, es que me atrasé. Ok, ¿qué pasa? Su merced, Básicamente como es esta matriz. Reemplazar, ubicar los valores en esas posiciones. ¿Qué, cómo la llené yo? Pues llené la primera, 6, 12, menos 6, 12. Después, ¿qué hice? Que como está en equilibrio de fuerzas el nudo inicial y el nudo final, entonces pues estas de abajo, el nudo 3, van a tener igual magnitud pero sentido contrario, de acuerdo como hicimos la deducción. ¿Sí? Posteriormente, pues yo sabía que la diagonal aquí tenía 4,
la diagonal mayor para completarla, la diagonal menor tenía el término del 2 asociado pues a la ecuación de ángulos de giro, y después complementé los términos que hacían falta por la simetría, ¿sí? Digamos como una forma rápida, o pues sencillamente si busco el término del 12, después busco el término del 6, nuevamente el 12, el 6, respetando los signos, y pues ahí ya debe quedar la misma matriz. Para el elemento 1, y voy a copiar de una vez, y hago el elemento 2. Pero el elemento 2 tiene grados de libertad asociados 2 y 3, ¿cierto? Y acá, pues si yo traigo ya mis términos de el 12, el 6, el 4 y el 2, pues ya la matriz me queda automáticamente actualizada para el elemento 2. Los espero ahí porque necesito que me estén con todos los sentidos puestos para el vector de cargas. Me avisan cuando ya estén, por favor. Ya, Inge. Los demás. También ya, ingeniero. ¿Y si nos da lo mismo? Sí, sí, señor. Ok. Bueno. Entonces aquí yo voy a considerar que tengo una viga doblemente empotrada. ¿Cierto? Esa fue la premisa que nosotros tuvimos en ángulos de giro, y como acá nosotros utilizamos esas mismas premisas, pues lo tenemos en cuenta. Esta tabla, ¿cómo funcionaba? Resulta que yo consideraba unos valores de una condición de empotramiento, ¿cierto? Y yo buscaba una condición de carga y ya podía obtener los momentos de empotramiento. Particularmente aquí si tengo una carga uniforme, condición doblemente empotrada, mis momentos de empotramiento son Q, que es el valor de la carga, por L cuadrado, la longitud, sobre 12. ¿Sí? Positivo a la derecha, véanlo, y negativo a la izquierda. Este momento es negativo, porque va en sentido contrario. ¿Sí? Obviamente estamos hablando por una condición de cargas gravitacionales que van hacia abajo. Si las cargas van hacia arriba, pues los sentidos se van a invertir. ¿Sí? Entonces, generalmente, no digo siempre, esa es una convención adoptada. Entonces, positivo el de la izquierda y negativo el de la derecha. Entonces, pues yo, ¿qué tipos de carga tengo? Tengo una carga que es variable de 400-800. ¿Qué hago yo para manejar esa carga? Dejar una uniforme de 400 y una triangular de 0 a 400. Exactamente. Entonces, como dijimos que el principio de superposición seguía siendo válido para esta metodología,
Aquí no me va a dejar, no me va a dejar. Bueno, no me dejó. Quería hacer una formita donde superpusiera la carga. Esta, ¿cierto? Entonces, como dijimos que se aplica el principio de superposición cuando hablamos allá en la ecuación de ángulos de giro, pues superpongo una carga uniforme de 400 y otra carga variable de 400, de 0 a 400, que pues me suma en el nudo 2 800 y en el nudo 1 400, ¿cierto? Si tengo una carga, voy a decirlo, a ver acá, subir un poquito esto. Listo. Entonces, si tengo esta carga, ¿cierto? ¿Cuál es el momento que voy a obtener como respuesta para la carga uniforme? Voy a poner aquí carga uniforme. ¿Qué momento voy a tener de respuesta? Ingeniero no está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? Sí, yo sí estoy viendo. Ay, yo no. Salgo y le vuelvo a compartir. Sí, porfa, Inge. Me confirma nuevamente, por favor. Sí, Inge, ya ahora sí. ¿Ya? Ok. Entonces, para carga uniforme, ¿cuál es la respuesta que tenemos? ¿Cuál es el momento de empotramiento que tengo acá? Voy a decir que si la carga uniforme es de 400, ¿cierto? Voy a ponerle kilogramos metro. De acuerdo con esto, me dice que es WL cuadrado sobre 12, ¿cierto? Entonces va a ser W, por L cuadrado, que lo tengo aquí en la topología, L cuadrado dividido entre 12. Ustedes me dirán si da eso o no da eso. Yo lo veo raro, no sé, pero W debería ser W por L cuadrado sobre 2, 533. También me da eso, Inge. Me da lo mismo. ¿Sí? Listo, eso les da. Y dijimos que este era positivo y este era negativo, el mismo valor pero negativo. Entonces menos, voy a copiarme la fórmula porque ya van a ver por qué. W, entonces me da menos 533, como era de esperarse. ¿Cierto? Para esta carga de 400 que bajarle ya en rojito. Y si yo hago sumatoria de momentos, aquí en el nudo inicial, como fue la deducción que hicimos, pues yo puedo obtener este
cortante y puedo obtener este cortante también, ¿cierto que sí? Si me paro acá y digo sumatoria de momentos, entonces voy a tener el momento inicial de 533, el momento final de menos 533, más este cortante por la longitud igual a 0, ¿cierto que sí? Voy a poner acá, más 533 más este otro momento. Bueno, entonces acá para que nos entendamos voy a poner también cuál es el sistema que estamos haciendo equivalente. ¿Dónde están mis flechitas de momento? Acá están mis flechitas de momento. Voy a tener este momento, que es el que estoy mostrando allí. Este momento en el extremo opuesto, ¿cierto? Y aparte, pues yo voy a tener unos cortantes. Que yo voy a suponer que esos cortantes, a ver, esa flechita, esta. Va a ser uno acá. Y otro. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, voy a tener este momento más este momento, ¿cierto? Lo estoy poniendo como positivos, más este cortante por esta longitud igual a 0. Entonces va a ser este más un cortante, voy a poner B21, ¿sí? Por una longitud que son 4 metros del elemento 1, ¿cierto? Por 4 igual a 0. Entonces, como este cortante 21 es el que yo no conozco, si yo lo despejo, lo que hago es que, bueno, se lo pueden hacer manualmente, más bien. Ay, me faltó el valor de la carga. Voy a hacerlo aquí, a plantear la expresión. Más 533.33 menos 533.33, ¿cierto? Más B2 hacia 1 por 4 menos el valor de la carga, que será ¿cuánto? 400 por 4 por 2 igual a 0. ¿Cierto que sí? Momento en el extremo izquierdo, momento en el extremo derecho, el cortante por el brazo menos la carga por 4, estoy puntualizándola, por 2 me da el valor del momento, 2 es el brazo, ¿cierto? Porque es esta carga uniformemente distribuida, igual a 0. Entonces, con todo esto yo puedo despejar este B21, ese cortante, y me va a quedar como oh,
Bueno, estoy enredando acá. Menos 400. Aquí es el valor de la carga. Por 4, que es la longitud. Por 2, que es el brazo. Igual a 0. Cojo todo esto, le doy la longitud. Se dan cuenta que solo estoy despejando de esa misma ecuación que les acabé de plantear, solo que aquí la estoy formulando de una vez. Me dice que me da 800. No sé si les da a ustedes lo mismo. ¿Estamos o no estamos? Sí, también me dio, oye. A los demás. Ahí de pronto lo pueden despejar a mano y les sale más rápido. Aquí yo lo estaba haciendo para que me quedara programado. Y pues si hago el equilibrio de fuerzas nuevamente acá, pues si yo sé que están bajando, ¿cuánto está bajando? 400 por 4, 1600, y suben por este lado 800. Bueno, de hecho, este 800 tiene que ser como positivo. Me faltó cambiarle el signo cuando pase al otro lado al igual. ¿Cierto? Entonces, que si aquí están bajando 400, aquí tienen que estar subiendo otros 800, ¿no? Más 400 por la longitud menos esto me da 800. Aquí estoy haciendo el mismo equilibrio que ustedes ya han hecho muchas veces, solo que tratando de formularlo nomás. ¿Puedo borrar esta expresión de acá abajo? Bueno, yo por acá arriba es que se le están copiando y ahorita la quitamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estos valores? ¿Qué respuesta tienen con estos valores? ¿Se acuerdan? Esas tablas ya las hemos utilizado para ángulos de giro y las hemos utilizado para cruz el semestre pasado. ¿Se acuerdan qué era esa respuesta? Muy callados, muy callados. ¿Ni idea? Estas tablas. Momento de empotramiento. Son momentos de empotramiento, sí, pero ojo, estas son unas tablas donde me dice cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Que aquí lo que nosotros queremos es convertir esta fuerza en una fuerza equivalente. Nuevamente vamos a crear un sistema equivalente donde las cargas no estén en
a través del elemento, sino que estén concentradas en los nudos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la reacción va a ser de 533 en el momento, en el nudo de la izquierda, y en la reacción en fuerza va a ser de 800 en el nudo de la izquierda, yo necesito una fuerza de igual magnitud y sentido contrario aplicada en el nudo como un sistema equivalente. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que si yo quiero tener una fuerza de 800 como reacción, recuerden que estas primeras son reacciones, la carga que yo tengo que aplicar va a ser de menos 800. Si quiero tener un momento de 533 como reacción, el momento que tengo que aplicar en el nudo va a ser de 533, de menos 533, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá con estos otros valores. ¿Sí? Entonces, esto que yo estoy poniendo aquí, voy a ponerlo en resaltado, ¿sí? Y voy a decir, estos amarillos, ojo, estas son reacciones. Esas no son las que tengan en cuenta. No las tengan en cuenta. Las que tienen en cuenta son estas que están marcaditas en negro. ¿Por qué? Porque estas son reacciones, en cambio, estas otras son las fuerzas equivalentes que me producen esas reacciones, pero como cargas en los nodos y no como cargas en el elemento. Entonces, lo que estoy haciendo es cogiendo esta carga y descomponiéndola en su efecto solamente aquí en los nudos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es que como el método matricial funciona a través de los nudos, por eso es que todo yo tengo que concentrarlo allá en los nudos. ¿Estamos? Sí, señor ingeniero. Y estas 4 magnitudes entonces son las que ahora tenemos que poner acá. Bueno, mentira, todavía no. ¿Por qué no? Porque ahí tenemos que poner es el efecto conjunto, la superposición de lo que pase con la carga distribuida más lo que pase con la carga triangular. Entonces voy a hacer lo mismo, pero con la carga triangular. Vamos a chequear que nos quede bien hecho. Entonces con la carga, voy a poner aquí con la carga variable. Me dice que el momento, ¿cierto? El momento de reacción, vuelvo aquí la tabla. ¿Dónde está la carga triangular variable? ¿Con qué expresiones calculo el momento? De empotramiento, que es lo primero que hago. Ya después calculo los cortantes por equilibrio. Uno sobre 30 de la carga por L cuadrado. ¿Está cierto que está acá? Sí, Ojo, señor. ojo acá una cosa, siempre yo hago la salvedad. Miren que donde tengo mayor momento, que es hacia la derecha, es donde tengo mayor valor de carga. QL sobre 20 es más grande que QL sobre 30. Si el triángulo estuviera apuntando hacia el otro lado, hacia este extremo, ¿cierto? Su valor máximo, pues entonces el QL20 sobre 20 estaría a la izquierda, ¿sí? Lo digo porque a veces me toman estas gráficas muy a la ligera, sin analizarlas, entonces les he puesto cargas de derecha a izquierda variables y me toman estos mismos valores. Entonces, pues aquí no es solamente aplicar unas fórmulas, sino analizar el efecto y qué implicaciones tiene la implementación de esas formulaciones. ¿Listo? Entonces, efectivamente, QL cuadrado sobre 30, en el punto donde tengo menos carga, y sobre 20 donde tengo más carga. Entonces, aquí voy a decir que es, por eso lo había formulado, Q,
que es la carga de 400 también, por L cuadrado sobre 30 a la izquierda, que tengo menos carga. Ya a la derecha, uy, ¿qué es esto? Q por L cuadrado sobre 20. Cuéntenme si les está dando 333 y 500, o yo lo tengo mal. Mentira, es en el elemento 1 también, ¿no? Yo no me he pasado el elemento 2, en el elemento 1. Sí, a mí me da Gracias. 320. Acá 320. No, ahí sí da 213. 213, 320. Ah, ok. Ahora sí. 213 y 320. Listo. Reacciones, ¿no? Ojo, son reacciones. Son reacciones. Y para hacer el equilibrio, así como yo planteé esta expresión, pues vuelvo a plantear aquí otra, pues ahora con esta carga triangular. Voy a decir que va a ser 213.33 menos 320, ¿cierto? La suma de momentos, más un cortante de 2 hacia 1 nuevamente por 4 metros, que es la longitud, ¿cierto? Menos el momento producido por la carga, que va a ser igual a ¿qué? A 1/2 por la base, que son 4 metros, por la altura, que son 400. ¿Algo más? Ahí, ¿qué hice con esa fuerza? 1/2 de 4 por 400, ¿qué es? Puntualizar la fuerza. Ojo, porque el centroide de ese triángulo está ahora aquí a 2/3. Entonces ahora mi brazo va a ser 2/3 de 4 metros de la longitud, ¿cierto? Igual a 0. Entonces esta es la expresión con la que yo estoy calculando el equilibrio para obtener este cortante. ¿Sí estamos o no estamos? Véanla a ver y me dicen si está bien o no está bien. Inge, yo no entiendo el un medio. Este un medio que lo que pasa es que como es una carga triangular, el área de este triángulo es un medio de la base por la altura. Ah, ok, ok, ya, Un ya. medio de la base que son 4 metros, la altura es la altura de la carga 400 kilos por metro. Gracias, Inge. Listo. Igual cualquier duda, no duden en hacerla. Sí, entonces, si está bien planteada, pues ahora la voy a programar allí, pues para que me haga el cálculo. Bueno, no sé si sale más rápido el cálculo a mano. Yo sé que ustedes ya lo han hecho de pronto. Entonces aquí voy a decir menos este 213 es esta carga. Este 320 va a ser este otro momento.
¿cierto? Este cortante es el que yo voy a calcular, entonces lo paso al otro lado del igual. Menos 1/2 por 4, que es la longitud, por 400, que es el valor de esta carga, por 2/3 de 4. Todo esto cierro el igual y lo divido entre 4 metros, que es la longitud. ¿Cierto? Despejándolo lo pueden hacer a mano y me da 400, que no creo, no sé. Profe, el 2/3. Ah, no, ya. Si les da lo mismo, lo pueden despejar a mano y me dicen cuánto les da. Esto no me da, está raro ese valor. A mí me da 693. A los demás, ahí su tema de programación. Ah, no, me faltó un término. ¿Se les está dando eso? Pueden ya chequeándolo a mano también a ver si les da. A veces es más fácil, más rápido. ¿Qué me dicen? ¿Les da o no les da? Los momentos, si son los de 213 y de 320. Momentos de empotramiento, el WL cuadrado sobre 20, el WL cuadrado sobre 30. Chicos, no los escucho. Supongo que entonces sí les está dando, si no me responden nada. Entonces ahora lo que hago es totalizar, ¿sí? ¿Cuál es mi momento en el extremo inicial? ¿Cuál es mi cortante? Hay que totalizar. Mi momento
mi cortante en el nudo inicial, mi momento y mi cortante en el nudo final. Tiene una pregunta. Señor, El 240, ¿cómo se calculó? por equilibrio, o sea, yo sé que aquí cuánto es la sumatoria de fuerzas. ¿Eso cuánto me representa? Base por altura sobre 2, ¿cierto? Es la fuerza que baja. ¿Cuánto es la base? 400 por 4 sobre 2, 1600 sobre 2 me da 800. ¿Sí? Sí. Entonces, si la reacción es de 560, aquí me hacen falta 240 para completar esos 800. Ah, listo, sí, señor. Sí, por equilibrio es que... O pues también puedo hacer sumatoria de momentos aquí en el extremo izquierdo, derecho, perdón. Y pues voy a generar una expresión parecida a esta, parecida. Y pues me tiene que dar la misma fuerza. Bueno, si esto es correcto, si estos valores son correctos, entonces pues ahora lo que tengo es que posicionarlos. ¿Cómo diligencio este vector? ¿Qué valor va primero? ¿Qué valor va segundo, tercero y cuarto? Pues, primero el cortante 1. Exactamente, cortante 1. Entonces, ¿cuál es el cortante 1? ¿Cuál sería? El de menos 1040. Menos 1040. Exactamente. Y ahora, El de menos 746. el momento que está asociado al giro, ¿no? Entonces, Ujú. 746. Del mismo modo, para el nudo 2, el cortante, el cortante de 800, de 1036, ¿no? Sí, señor, 1036. Y el momento de 853. Entonces nos quedaría armado nuestro vector de cargas equivalentes del elemento 1, que es este. Miremos, tengo una fuerza negativa, ambas fuerzas negativas, sí, pues van hacia abajo. Pues una más grande que la otra, sí. ¿Por qué? Por la distribución de la carga. Unos momentos, ¿sí? Dependiendo de la convención de signos que tenemos. Tarea, revisen esto, ¿sí? Que nos haya quedado bien calculado y, por favor, diligencien el vector de cargas del elemento 2. ¿De acuerdo? Para empezar la próxima clase, ya mirando. Si de ahí en adelante se quieren adelantar, pues también pueden programar todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Ya que nos sigue es, no tengo que hacer transformación para este caso en particular, porque me interesa es que veamos solamente de momento este vector de cargas, pero si quieren llegar a la solución nodal del sistema, pues también pueden adelantarlo como para que vayan agilizando su práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hasta hoy? Hoy, hasta ahora. ¿No? Entonces, No, señor chicos, ingeniero. Está todo claro. bueno, practíquenlo y nos vemos para la siguiente clase. Me voy adelantando para que lo tengan presente. El laboratorio esta semana va a ser que hagan este elemento. La matriz de rigidez, o más bien la solución de esta estructura, pero considerando los tres elementos. No solo estos dos, sino que tengan los tres elementos. Entonces, para que lo vayan trabajando en los espacios de laboratorio que van a tener estos días. ¿Listo? Feliz día para todos entonces y en un rato yo les voy a compartir el video de la sesión de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, feliz día.
Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Listo, gracias, ingeniero. Buen día.